Buenas tardes y bienvenidos a Hablando se entiende la mente, vuestro podcast de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar de fisioestética, que es esa parte de la fisioterapia encargada de tratar alteraciones estéticas de la piel, mejorando su apariencia y salud. Y no hemos podido encontrar dos mejores expertos que nuestros invitados de hoy, que son Ricardo Tusaos y Mercè Aguarón. Ambos son profesores del máster en fisioestética y dermatofuncional de Nusa Agency, máster del cual, además, Ricard es codirector. Ricard, Mercè, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, un placer. Vosotros, qué presentación. Me he ensanchado tanto, nos vamos bien. Bien. Sí. No, ya está. Estoy muy cómodo. Ya empezamos. Mira que va a ser de lo más divertido este podcast y aparte que aprenderemos un montón. Para empezar, comenzar, ¿qué es la fisioestética? Porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con este término. ¿Vas tú o voy yo? No, empieza tú, porque siempre empiezo yo y te gusta empezar a ti. Vale, pues empiezo yo. Pues mira, no, es verdad, la fisioestética, como comentabas muy bien, parecía, dentro del desconocimiento general, ¿no?, que había, que era un abordaje solamente de alteraciones relacionadas a la piel, a la dermocosmética, pero en el campo de la fisioestética especialmente vamos un poquito más allá. Hoy en día la fisioestética se ha extendido a campos un poco más complejos. Vemos, por ejemplo, muchos pacientes oncológicos que necesitan de ciertos cuidados. El antes, el durante y el después, ¿no?, de ese proceso oncológico requiere que la presencia de un fisioterapeuta sea importante en todos los aspectos. Más quizás el después, quizás cuando ese paciente al que se ha intervenido quirúrgicamente y hay que hacer un postoperatorio inmediato, o incluso esas reconstrucciones, ¿no?, en las que hay que intentar devolver a ese paciente a un estado óptimo. Claro, ¿no?, hay todo un acompañamiento, ¿no?, de ese paciente, no es solo la cirugía o el plano más médico, sino acompañarlo en todas esas etapas que son muy duras y que no se sienta solo. Y ahí es donde entra el fisio, ¿no? Es fundamental. Además, tenemos muchas herramientas para poder trabajar en ese ámbito. Cada vez más especializado incluso, y no solamente con aparatología, que es muy importante el tema de la aparatología, también con las manos. Tenemos una serie de recursos a nivel manual que son realmente interesantes, muy aplicables, ¿no?, y eso es lo que enseñamos también en las formaciones, para que esa persona responda de una forma espectacular ante ese tipo de situaciones un tanto complejas, ¿no?, que le depara la vida, ¿no? Es donde sorprende la fisioterapia, o la fisioterapia no queda en el plano en que la conocíamos hace ni 5, ni 10, ni 15 años. Es que está completamente en expansión y es como que no tiene fin, ¿no? O sea, tenemos nuestras manos, pero es que podemos extenderlo a diferente tipo de maquinarias, de herramientas que se nos solapan a nuestro trabajo manual y esto hace que vaya increciendo, ¿no? La fisioestética o hasta ahora era un tanto desconocida dentro del mundo de la fisioterapia y le auguro un futuro muy espectacular porque realmente es un campo que está creciendo de forma desmesurada. Además, creo que hay mucho que aportar, ¿no?, y mucho que mejorar en ese campo, pero es verdad que también tenemos muchos recursos para hacerlo. O sea que... ¿Me ha quedado bien? Bueno. Y hablando del enfoque integral, porque esto es algo en lo que insistís mucho, que abordar la fisioestética desde un enfoque integral y holístico, ampliándonos estos conceptos, porque Ricardo has dicho en alguna ocasión que abordar el cuerpo desde una perspectiva global es casi imprescindible. Es fundamental, pero tiene un porqué, tiene un sentido todo esto. Si hablamos, por ejemplo, del enfoque global, hablamos de situaciones que creo que son muy lógicas y muy entendibles, ¿no? Cuando tú ves a un paciente o una paciente con una alteración importante a nivel de la piel, ¿no?, te puede interesar esa alteración de la piel, pero ¿por qué no nos preguntamos qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de esa alteración de la piel? No deja de ser la capa más visible, pero no queda ahí, ¿no? Es como si tú pasas por un escaparate de una tienda y ves que el cristal está roto. Pues lo podemos reparar, lo podemos tapar y podemos quedar, ¡ay, sí, se ha roto! ¿Por qué se ha roto? ¿Qué hay detrás de ahí, ¿no? Porque querían entrar, porque querían salir. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo. La piel es una expresión de algo y ahí es donde tenemos que buscar, no tan solo quedarnos
en esa vista más superficial, sino indagar un poquito para tratarlo y para poder prevenir. De hecho, hay un montón de alteraciones sistémicas, orgánicas, que tienen su expresión en la piel. Y a veces el cuidado de la piel está muy bien y es muy importante hacerlo, pero si queremos ser eficaces realmente hay que ir a buscar algo más. Es decir, aquella parte sistémica, aquella parte orgánica que no está funcionando como debería y que expresa ese malestar, ¿no?, a través de la piel. Es como el aviso, ¿no?, la alarma, ¿no? Te dices, cuidado que aquí Es la algo no última funciona. señal, ¿no? Totalmente. Si la interpretamos correctamente, esto funcionará. Si no la interpretas correctamente, harás un tipo de intervención un tanto más focalizada, más local, en la piel, obviamente, que es importante, pero no será suficiente. No acaba de ser tan eficaz o productiva como querríamos esa intervención. Claro, es un caso muy claro es el tema de la celiaquía, que lo hemos comentado muchísimas veces. Es verdad, como ¿no? ejemplo es La fantástico. celiaquía da una expresión en piel, que es una dermatitis herpética, y muchas veces hay pacientes personas que no expresan tanto signos digestivos aún, pero en cambio la piel empieza a mostrar ya una reacción, ¿no? Y es característica este tipo de dermatitis de la celiaquía. Entonces tú puedes, si ya lo percibes, aunque estés enfocando el tratamiento sobre otro tema, pero decir, ostras, oye, ¿cómo te encuentras a nivel digestivo? Puedes empezar a indagar y que empiece su búsqueda hacia un problema mayor, en este caso la celiaquía, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo puede expresar, o como lo hablamos también, el tema, por ejemplo, de la caspa, si nos vamos ya a un tema más de, seguimos con ese sistema tegumentario, nos vamos al pelo, al cabello. La caspa, pues evidentemente se puede tratar, sí, por nervios, claro, pero ¿qué hay detrás de ahí? Pues hay una disbiosis a nivel de nuestra dermobiota, hay un sobrecrecimiento de uno de los hongos que se instala, una de sus zonas es la cabeza y debe estar ahí, pero si está en sobrecrecimiento, que es el hongo Malassezia, pues nos va a producir una caspa. Qué bien habla, ¿eh? No, es que no sabría decir quién de los dos habla mejor. No, ella. Siempre ella. Muy bien. Eso le he dicho, apréndetelo, por favor. Sí. Muy bien. Es Virgo, entonces hay que dar siempre la razón, porque si no te pega unas taladradas impresionantes, es como wow. Le molesta que suele tener la razón. Le molesta, pero es así. No, lo he asumido. Está muy bien. Pues lo disimula bien. Si le molesta, lo disimula bien. Y oye, y queda muy bien. ¿Qué tipo de afectaciones son las más comunes en fisioestética? Es lo que te decía de los campos, ¿no? Porque a veces en fisioestética se hablaba mucho de ciertas técnicas y casi siempre asociadas a posquirúrgicos, a pacientes posquirúrgicos, pero pacientes que están en una fase de restablecer la salud después de una intervención más o menos severa, ¿no?, de reconstrucción, o incluso una extirpación de una mama afectada por una neoplasia, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se hacían muchas técnicas de tratamiento del linfedema, buscábamos un abordaje de las áreas cicatriciales. Ojo, y aquí otra vez volvemos a situaciones que son curiosas, porque cuando hablamos de áreas cicatriciales, a veces damos mucha importancia a la cicatriz más externa, a lo que los ojos pueden ver, visualizar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído eso de oye, pues por esa cesárea y tal como te han hecho esa cesárea, te ha quedado muy bien la cicatriz, te la tapa el bikini perfectamente, casi no se ve, pero poca gente se pregunta qué hay detrás de esa cicatriz. Y aquí es donde tenemos que intervenir de una forma un tanto distinta. Cuando queremos que la cicatriz externamente se exprese correctamente, lo que vamos a intentar también es que internamente no haya adherencias, fibrosis tisulares importantes en órganos internos que están también asociados a esa cicatriz que se ha generado, ¿no?, después de una cesárea. Si ir más lejos, explicábamos en el último seminario de la formación de fisioestética cómo abordar ciertas alteraciones después de una cesárea, porque entendemos que después de esa cesárea se generan dentro de la pelvis menor, ¿no?, vejiga de la orina, útero, recto, una serie de áreas cicatriciales, áreas adheridas, fibrosis, que hacen que esa persona tenga disfunciones importantes a partir de ese momento. Eso hay que trabajarlo. La expresión de esa anomalía, de esa disfunción, suele ser también después externa. Así que nunca va a ser una cicatriz tan bonita externamente si lo de dentro tampoco está trabajando correctamente. Es el gran problema que tenemos, ¿no? Y ese abordaje es un poco más complejo. Así que el trabajo de la cicatriz va a ser muy interesante y tenemos muchos medios para hacerlo, pero manualmente debes acceder a trabajar otros elementos más profundos, viscerales, que son muy importantes, no son fáciles,
pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar explicar cómo tienen que hacer y que realmente tenga una eficacia ese tratamiento. Y que todo está interconectado, y que Siempre. si no arreglas Al una final, cosa, no pasa exacto, nada. puedes aumentar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes, porque no hay que quedarse con, bueno, claro, es que esto me molesta desde la cirugía, pero bueno, al menos aquí sigo. Pues perfecto que aquí sigas y debes estar, pero es que puedes estar muchísimo mejor. Claro. No nos vayamos a conformar con ese estado que nos hemos quedado. Con o sin cirugía, de hacer o no hacer, siempre podemos mejorar, ¿no? ¿Y cuesta que lleguen a vosotros, que después de la cirugía X y hablar con su cirujano o su doctor, que luego lleguen a este siguiente nivel, a hablar con vosotros porque se puede mejorar esa cicatriz, se puede mejorar esas molestias, no hay que quedarse ahí? Yo creo que cada vez menos. Sí que es muy evidente, hace muchos años, como el posquirúrgico, ¿no? Al fisio, tal, pero digamos que en cuanto a esta vista más superficial de la cicatriz, ¿no? Bueno, pues esta cicatriz, vale, ya está mejor, ya está. No, vale, pues en un plano más superficial, pues estará bien, pero ¿y en los planos más profundos? ¿No? Y incluso molestias que esta persona podía tener incluso antes de la cirugía y que no tienen que ver con el proceso en sí, pero que ahora salen más a la luz porque se ven condicionados por esas fibrosis que se han hecho. Bueno, el paciente necesita información. O sea, la información del paciente es básica. Es como aquella persona que queda embarazada y hace un curso de preparación al parto. En ese curso de preparación al parto, ¿qué se les enseña? Más que enseñarles, se les da información de lo que va a suceder, de cómo va a ir ese parto. Y a partir de ese momento, ¿qué se va a encontrar después y cómo lo puede mejorar? Esa información es básica porque le quita ansiedad a esa persona. En esos casos en los que estamos centrando ahora el tema, pasa lo mismo. Tenemos una paciente o un paciente que va a someterse a un proceso más o menos arduo, complejo, de quimioterapia quizás, radioterapia quizás, si hablamos de un fisio en oncología, ¿no? Una intervención quirúrgica, esa persona debe saber cómo va a ser ese proceso, cómo la podemos acompañar y qué va a pasar después. ¿Cómo haremos que esa persona vuelva a la vida más normal posible a través de las herramientas que tengamos a nuestro alcance? Es fundamental. Y sin dolor sí puede ser. Bueno, el dolor que tendría esa persona es intentar minimizarlo, ¿no? Al menos trabajamos para que sea lo a veces da la mínimo sensación exigible. que incluso las cicatrices, ¿no? Además, como tienen una raíz traumática a nivel emocional, no es como que no te permiten acercarte o tienen como una especie de rechazo. Tú puedes trabajar el tejido, como está todo conectado desde puntos muy distales y conforme vas ganando confianza con esa persona, te va permitiendo ir accediendo más hacia las zonas a tratar, pero todo es indoloro con la mínima molestia, ¿no? Y eso es importante que se sepa porque ya rompe un poquito, ¿no? Este pensamiento de, ostras, es que me van a tener que hacer daño, ¿no? Porque si no hace daño no cura, si no hace daño no llega, no, vamos a olvidarnos de esto. Sois expertos, Ricard, en el sistema facial y Mercè en lipedema. Habladnos de estas áreas y qué técnicas se llevan a cabo los fisioterapeutas especializados en dermatofuncional. El sistema facial es fundamental. Cuando hablamos de sistema facial hablamos de tejido conjuntivo y en todo el cuerpo tenemos ese tipo de tejido conjuntivo. Si preguntamos a la gente más o menos experta, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de comunicación que hay en el cuerpo? Entiendo que todo el mundo diría sistema nervioso, como algo importante, básico, fundamental, ¿no? Sistema endocrino, hormonas que circulan por la sangre, llegan a un tejido, le dan una orden, un poquito más lento que el nervioso. Hay un tercer sistema, que es el sistema facial. El conjuntivo lo une todo, lo relaciona todo en el organismo. Se le atribuye al sistema facial casi 250 millones de terminaciones nerviosas en su interior, ¿no? Y además hay una vinculación directa con el sistema nervioso autónomo, lo que hace que tenga un poder y una influencia sobre el funcionamiento de todos los sistemas corporales espectacular. Además, este sistema facial permite relacionar órganos entre sí, órganos con la parte musculoesquelética, elementos más profundos con más superficiales, con la piel incluso, y eso es fundamental de cara al tratamiento de estas estructuras.
esta relación, esta especie de vinculación entre estas estructuras viscerales, musculoesqueléticas, es fundamental para entender qué le pasa al paciente o por qué un problema de tipo muscular o más cutáneo tiene relación con aquello que ha pasado a una cierta distancia o en más profundidad en algún órgano interno que pueda estar afectado por alguna disfunción. Si lo conocemos, entendemos estas múltiples relaciones, cómo se comunican, cómo envían señales de un sitio a otro, eso es fundamental. Hay un proceso en el sistema facial, en el tejido conjuntivo, un proceso de comunicación entre distintas partes del cuerpo, tramitado por ese tejido conjuntivo, que es la mecanotransducción. Ese proceso de mecanotransducción lo que hace es que en una parte del cuerpo, envuelta por ese tejido facial o conjuntivo, cuando se le somete a ese tejido a una cierta atracción, un efecto mecánico, en esa parte del cuerpo, si es un órgano concretamente, puede aparecer una reacción de tipo bioquímico, es decir, un estímulo mecánico provoca una reacción bioquímica en ese órgano. Eso se conoce como mecanotransducción y pasa en cualquier parte del cuerpo. Por eso es importante el movimiento, la estimulación de este tejido, que te muevas incluso tú activamente, que hagas ejercicio. Siempre está presente este tipo de comunicación, es fundamental. Al igual que lo es el tema el tema del lipedema, ¿no? También tiene una cierta presencia. Claro, evidentemente es lo que nos hace entender que todo está conectado. Entonces, en el caso particular del lipedema, quizá creo que estamos pecando de enfocarlo solo con el tema del crecimiento de la grasa, con el aumento de volumen. No es solo eso, es la parte más visual del lipedema, pero hay muchísimos lipedemas escondidos en chicas en normopeso que van a estar infradiagnosticadas por norma y chicas con sobrepeso que seguramente van a estar supradiagnosticadas de lipedema y a lo mejor no lo es. Y en estas chicas en normopeso, encima, el lipedema no suele ser mucho más doloroso, ¿no? Porque ahí intervienen ya elementos más vasculares, más linfáticos, nerviosos, y todo eso se va a entender si entendemos toda la unión de todo este sistema facial, cómo hace interconectar todos los sistemas. ¿Hay desconocimiento respecto al lipedema, algo que afecta a tantísima gente? Sí, hay desconocimiento. Y ahora, claro, en las clases, ¿no?, se planteaban estos lipedemas tan avanzados, estos grados 5, estos lipolinfedemas, ¿no?, que ya hemos hecho un daño venoso y linfático considerable, incluso de no retorno, ¿no? Es que, ¿cómo podemos evitar llegar a esto, ¿no? Claro, son pacientes que estamos hablando de 50, 50 y pico, 60 años hacia arriba. O sea, es una generación que no se conocía lo que era el lipedema, a pesar de que su primer nombramiento fue en 1940. ¿Vale? O sea que la OMS hasta el 2018 no la aceptó como patología en sí. Entonces han sido lipedemas totalmente descontrolados, han ido haciendo y claro, han progresado a su máxima expresión. A día de hoy creo que esto no va a suceder, a menos que exista una negación por parte de la paciente, ¿no?, que haga que no ande en el camino de intentar sanar o mejorar esa patología, porque ahora se conoce muchísimo. Entonces, ya digamos que vamos a poner el freno antes, pero todo y así está habiendo esta bipolaridad, ¿no? Es decir, infradiagnosticado sobre todo en normopesos, nadie se cree que tengan dolor, pero si a ti no se te ve un sobrepeso, bueno, pero es que ha empezado más vía interna, ¿no? Ha empezado la inflamación a nivel de una grasa más visceral, más perivascular, afectando compartimentos afenos y dando más dolor porque existe una neuropraxia a nivel de nervios, ¿no?, en diferentes situaciones. Y en el de sobrepeso, que ahora vamos a pasar a que está supradiagnosticado, va a pasar como la fibromialgia hace unos años, ¿no? Tú venías con dolor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, fibromialgia. Vamos a poner la etiqueta porque necesitamos poner etiqueta, porque si no ponemos etiqueta no podemos tratar, ¿no? Y el sistema está como está, no hay tiempo, con lo cual, cuando antes se etiquete, antes pasamos vía, y esto va a ser un problema, ¿no? Pero bueno, tiempo, hace falta tiempo y profesionales que lo sepan. Por eso creo que los fisios somos muy importantes ahí, porque nos pasamos viendo gente desnuda todo el día, te vengan o no por lipedema, es igual. Entonces, si tú lo conoces,
lo reconoces, ¿no? Y a partir de ahí das una opción a que esa persona, oye, no la vas a poder obligar, no la vas a llevar de la oreja, tú me estás mirando que tú tienes lipedema. No. Es importante además una cosa, que el enfoque a nivel terapéutico para el lipedema debe ser un enfoque también integral. Es decir, la parte mecánica, manual, de acción sobre la zona afectada es muy importante, pero también es muy importante todo el tema de las alteraciones asociadas en el plano digestivo, en el plano de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque evidentemente tú no puedes tener ese estado de inflamación constante, crónica, de bajo grado si tu sistema digestivo funciona correctamente. El problema está que esas personas con lipedema ya tienen de base una gran alteración también a nivel de inflamación crónica en todo su cuerpo. Y la puerta de entrada a sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo es el intestino. Cuando no está en una disposición correcta, cuando no tiene una buena protección, una buena mucosa, una buena microbiota, tienes las puertas abiertas para que todo lo colonice, ¿no? Para que entren sustancias inflamatorias directamente al torrente sanguíneo y te inflamen constantemente. Vives con esa inflamación. La microbiota, una palabra que os encanta utilizar. Es que es importante, Sí, es importante además. Claro, las alumnas se ríen porque yo les presento como la bichilandia, ¿no? O sea, imaginarte... La bichilandia en el ser, ¿verdad? Sí, claro. Imaginarte lleno y relleno de bichos es un poco, ¿no? Si yo te digo que tienes una cara en la cara, dices, ¿no? Si tienes hongos en la frente, pero si te los presento simpatiquillos, pues entran mejor. Que no lo son, que no lo son. Tienes un bicho en la cara que encima se reproduce en tu frente. Sí, por la noche. Sí, tienes como una orgía en la frente cada noche. No hay manera divertida de explicar eso, ¿eh? Ni de imaginárselo. Bueno, no, te lo puedes llegar a imaginar. Bueno, Pero agradable no. agradable no es. Así, pero la verdad es que sin ellos no vivimos, no existimos, ¿no? Entonces, la entrada a cualquier patología y a cualquier disfunción es que tus barreras de control fallen, ¿no? Y ahí tenemos una que es la piel como barrera física, tienes tu sistema inmunitario, ¿no? Y tienes la barrera intestinal. Entonces, cuando son como puertas a cruzar digamos, de un edificio, de un castillo, por ejemplo, que quieras proteger. Cuando a más puertas vayas avanzando, más peligro, porque más mecanismos de defensa vamos a tener que poner en marcha para ir frenando, ¿no? Es una puerta de entrada a muchas futuras afectaciones. Totalmente. Si las puertas van fallando, tu sistema inmunitario, que serán tus soldaditos que te van defendiendo, van a estar batallando continuamente para defenderte. Cuando esto es continuo, hay una inflamación continua. Entonces entendemos que estos soldaditos también se nos van a cansar. Bueno, estás más expuesto además a reacciones autoinmunes, ¿no? Que muchas enfermedades después autoinmunes aparecen a raíz de este tipo de inflamación crónica. Claro. Tanto ataque, tu cuerpo ya intenta reaccionar ante cualquier cosa. Toma una mala decisión. La autoinmunidad al final se dice, ¿no? Bueno, se dice, no existe autoinmunidad sin aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? Es decir, cuando un paciente sufre una patología autoinmune, ya está constatado que hay un aumento de permeabilidad intestinal, ¿no? La autoinmunidad es una mala decisión por parte de tu sistema inmunitario. El sistema inmunitario puede elegir autoinflamarse o puede elegir, como sería por ejemplo una endometriosis, ¿vale? Hace una autoinflamación, proliferación de tejido, o puede tomar una mala decisión y decir, bueno, si constantemente me entran y me meten hostias, pues aprendo que todo el mundo me quiere hacer daño, ¿no? Esto si lo llevamos a un terreno emocional, si cada persona, si cada pareja que tengo me hace daño, entiendo que todas las parejas que pueda tener, toda la gente que se acerca a mí, es para hacerme daño, ¿no? Entonces, bueno, te pones a la defensiva, ¿no? Conducta defensiva. Exacto. Entonces el sistema inmunitario se vuelve loco y empieza a autoatacarse, ¿no? Lo importante de esto y lo bonito de esto es que existen unos reciclajes celulares y se puede llegar a reciclar tu sistema inmunitario. Pero para llegar a reciclarlo, y es un tema mucho más complejo, pero es importante también decirlo, porque no es que tengo una patología autoinmune. Pues como la tienes, volvemos. Etiqueta, toma, tratamiento. No, es porque es un tema que me toca en las narices. Te toca la fibra, Me toca la fibra, claro, porque
Claro, porque detrás de otra pastilla te viene otra, y luego te viene otra, y luego te viene otra. Y el único que se jode es el que lo sufre, que encima lo sufre y lo paga. Bueno. No, pero Muy tienes razón, bien, nos quedamos con el diagnóstico, con el tratamiento, y a lo mejor es algo que se puede trabajar y se puede luego evitar, pues... Uy, cuidado con las preguntas. Uy, a ver. Cuidado con las preguntas. Yo estaba preparada para hacer las preguntas, no para responder. Ya, pero es que como yo me lo llevo ya más a mi terreno. Vamos a ver, si vamos a suponer que tú eres el sistema inmunitario, ¿no? Y tu casa es tu cuerpo, ¿no? Entonces el sistema inmunitario de tu casa, vale. Y yo te digo, Mónica, te van a venir 100 personas de aquí una semana. Prepáralo todo. Tú con una semana vas a poder hacer lo que puedas, ¿no? Yo ya te veo con la pinza aquí en la cabeza, con el chándal, intentando tenerte. Si te digo, oye, que no es una semana, que son 3 días, ¡buah! Te va a coger la locura, ya no vas a hacer, pues levanto la alfombra, luego aquí abajo, esto donde lo ordeno es igual, abro el cajón, aquí, esto no se puede abrir, se acabó, ¿no? O sea, vamos a esconder la mierda, ¿no? Lo vamos a dejar que más o menos vamos tirando para que esté más o menos decente. Pero si yo te digo, Mónica, tienes medio año, porque ha habido problemas medio año. Joder, vas a cambiar hasta las puertas. ¿No? Dice, mira, esto lo pongo aquí. Vale, entonces, cuando vengan, ¿quién es el último mono en arreglarse? Tú, ¿no? O sea, cuando uno tiene invitados en casa, o vas a poner a preparar todo ya de 21 botones. No. Ya salgo, ya salgo. Vale. Entonces, ¿cuándo tiene tiempo de autorrepararse el sistema inmunitario? A lo último, cuando lo tiene todo controlado. Si cada comida, si cada vez que comes te van atravesando estas puertas de control porque están dañadas por sobre todo esta inflamación de bajo grado que va retroalimentando todo el sistema, ¿me quieres decir cuando te reparas? No puedes, cada vez estás más loca. Si tú vas acomodando y cada vez yo te echo más mierda en casa, jaja, 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 ya lo tengo limpio, pues toma, te lo ensuciado otra vez. ¡Ya! ¡A la mierda todo! ¿No? Y eso es una autoinmunidad o una antiinflamación, por ejemplo. Entonces, ahí una cosa importante en esto va a ser no sobrecomer, dar más ventanas a espaciar las comidas para que el tubo digestivo pueda calmarse, pueda limpiarse, pueda ir eliminando y pueda regenerarse. Si no, constantemente es una batalla y ante batalla no paran, hay un desgaste continuado, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos estar Muy una hora bien, con cada uno de los temas, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ya está, ya pasó. Lo he entrenado bien, así está. Espera, pero si aún tiene mucha cuerda y puede explicarnos muchas más cosas. Lo que no sé es si tendremos tanto tiempo. Porque... ¿Esto dura, qué, 3 horitas eran? ¿3 horas? No, tiene que ser menos. Pero voy a intentar exprimiros al máximo, al máximo. Vale. Algo sobre lo que sí que se va hablando más, hay más conciencia y tiene más repercusiones, el cuidado del suelo pélvico, que parece que los hombres no tengan. Esto está costando, Sí. ¿no? De enseñar Sí. y explicar. Sí. Hombre, tenemos. Sí, pero parece que solo las mujeres tengan que mirarlo Digamos que y revisarlo, cuidarlo. Es una reivindicación. Es verdad. Yo creo que hablamos mucho de suelo pélvico y de hecho se conoce y se explica, ¿no? Mucho cómo trabajar sobre las disfunciones del suelo pélvico femenino, que está muy bien, porque realmente el grado de afectación en esos casos es muy importante. Sí, evidente. Porque hay embarazos, hay partos, hay pospartos, y eso implica una serie de alteraciones importantes en ese suelo pélvico, incluso la menopausia, evidentemente. Hay muchas reacciones que son o se ven asociadas a procesos por los que la mujer va a pasar inevitablemente en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en el caso de los hombres también existe alguna problemática de ese estilo y a veces es como más tabú. Es decir, fíjate que cuando hablamos de que la mujer tiene que ir al ginecólogo, lo normaliza, le puede gustar más o menos, pero lo normaliza, ¿no? Cuando el hombre tiene que ir al urólogo, lo único que piensa es, me voy a meter el dedo en el culo. ¿No? ¿Tiene dedos de pianista o no? Porque como sean butifarrones lo hemos jodido. La imagen, ese punto de, vas a ir al urólogo, como la risa tonta de... Pero vamos a ver, no normalizamos una cosa que debe ser normal. Y además, procesos patológicos tenemos y podemos tener, ¿no? Hiperplasias prostáticas, neos de próstata. Hay situaciones que, por desgracia, van a darse. Y en esos casos, aparte de otras disfunciones también, hay una intervención como muy positiva, dentro del ámbito de la fisioterapia para mejorar el estado de esa persona.
más allá de que sea un tanto tabú ese tema, cuando te pones en manos de un fisioterapeuta especializado en ese campo, ves una mejoría espectacular en ese proceso que de hacerlo solo sería bastante más difícil de llevar. Entonces, como es verdad que hay técnicas, hay opciones, tenemos muchas herramientas que pueden mejorar estas situaciones concretamente, hay que aprovecharlas, darlas a conocer, quitar esos tabús, que eso es muy importante, y cuando ya lo normalicemos y sea una cosa, bueno, de la que poder hablar en el día a día, oye, es cuando quizás más rendimiento le vamos a sacar a ese tipo de intervenciones, ¿no? A las que estamos acostumbrados a mostrar, Que ¿no? en caso del suelo pélvico masculino estamos quizá como en años anteriores, antes de la explosión del suelo pélvico femenino, ¿no? Es decir, cuesta reconocer que hay un problema, está muy bien aceptado cuando son problemas derivados de temas con la próstata, ¿no? Una prostatectomía. Bueno, entonces se entiende como que no es que me pase algo, ¿no? Es que me han hecho esto y ahora necesito. Pero disfunciones eréctiles, ¿no? En el terreno sexual, esto va a costar mucho reconocer, como costó a las mujeres reconocer las anorgasmias o las dificultades por alcanzar los orgasmos, o las incontinencias, las dispareunias, los vaginismos. Entonces, están en el proceso, son como tiempos evolutivos distintos y necesita un largo recorrido. Pasa que viene empujado por todos los profesionales que a día de hoy, y también gracias a redes sociales, divulgan sobre el tema, lo que hace que uno mismo se pueda reconocer. Uy, esto... Hay que romper tabús. Hay que romperlos, claro. Es información, yo creo, es dar información, cuanto más clara mejor, y normalizar las cosas, que al fin y al cabo son cosas que todo el mundo puede tener y además puede requerir una ayuda específicamente para esas situaciones. O sea que cuanto más informemos a la gente, mejor para todos. Es lo que evidentemente ha ayudado, está ayudando y ayudará la fisioterapia y la fisioestética es a las mujeres, pues por lo que comentabas antes, pues embarazos, partos, menopausia. Claro. Ahí sí que juega un papel importantísimo y cada vez está más presente. Hombre, hay muchas situaciones de clara afectación en la mujer, menopausia especialmente, hablamos de las mucosas, de sequedad vaginal, alteraciones o incluso que se puedan generar algún tipo de líquen vaginal, debido también en esas fases de la menopausia, ¿no? En esas fases iniciales de la menopausia, situaciones que son mejorables en el ámbito de la fisioestética perfectamente, ¿no? Y conocer ese tipo de reacciones que van a sucederse casi de forma inevitable, primero para informar a esa persona de lo que puede pasar y cómo lo puede trabajar, y más ofreciendo realmente una serie de herramientas, ¿no? Para que eso mejore rápidamente, que eso es fundamental. Fíjate, ¿no? Si uno de los reclamos más habituales suele ser el tema de la piel, ¿no? Si estamos en el anti-aging, el envejecimiento. Si volvemos al ejemplo anterior, por bajar la tortilla, tus invitados, ¿no? Si te ven monitoreado desgastado, ¿tú vas a traer buena cara esa noche? Si lo tienes que acomodar todo en 3 días, no va a ser la misma cara que si lo has hecho en 6 meses, ¿no? Entonces, tu cuerpo, si todas las batallitas internas que tiene que solventar, porque al final somos más virus que células, ¿eh? Y somos más bacterias que células también. Es decir, tenemos muchas batallas internas. Si hay esas batallas que nos van desgastando, ¿no? Estos soldados se nos van desgastando y entran en confusiones, estos tejidos no se van a poder ni oxigenar bien, ni reparar bien, y por lo tanto el aspecto no va a ser bueno. De hecho, cuando vemos una persona que hace tiempo que no la vemos y la vemos como envejecida, decimos, uy, algo le ha tenido que pasar, porque no tiene buena cara. O al revés, cuando vemos a alguien que le brillan los ojos, la piel sonrosada, ¡ay, qué bien te veo! ¿Cómo se nota que estás feliz? ¡Qué feliz te veo! ¡Qué feliz te veo! O ¡qué mal te veo! Estamos hablando que esa fachada ya nos está diciendo, esto lo tenemos totalmente integrado. Joder, vamos un poquito más allá, algo está pasando, ¿no? Por tanto, si queremos ser más longevos y envejecer mejor, tenemos que sanar desde dentro, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunitario, a nuestro hígado,
Fíjate que hay papers que están ya apuntando directamente que el sedentarismo, nosotros somos una especie, a ver, que colgábamos de los árboles, ¿eh? No teníamos el culo en una silla no sé cuántas horas, en el trabajo, en el cine, en el coche, en el sofá, ¿no? El sedentarismo y la economía deficiente, o sea, el empobrecimiento, son causas directas de menos esperanza de vida. O sea, te mata, ¿no? Estar sedentario te mata antes y tener poco dinero, pues por la sociedad que hemos creado nosotros solitos, fíjate tú qué especie más lista, ¿no? Nos automata, porque claro, no puedes llegar, o sea, si tú a final de mes no puedes pagar, no sé qué, el estrés, y ya está, hemos acabado. O sea, fíjate lo importante que es. Hay muchos tópicos o mitos asociados a la fisioterapia o a la fisioestética. Antes hablamos de suelo pélvico, parece que son las mujeres, no sé. Hay muchas creencias que nos hemos instaurado y que por desconocimiento pues siguen vigentes. Bueno, yo creo que la típica quizá es, bueno, ya estoy mejor, ya cuando te necesite ya te llamo. Joder, si vas a estar viva me vas a necesitar siempre, ¿no? Cuando ya no estés, ya seguro que vamos a necesitar otro profesional. Pero curioso, sí. Cuando hablamos de un trabajo en fisioterapia, en osteopatía, hay que intentar hacer entender a ese paciente o a esa persona que cuidados necesitamos siempre. Es decir, ¿por qué tenemos problemas o por qué tenemos dolor? El dolor es como la punta de un iceberg. Y cuando hablamos del dolor, hablamos de que esa persona, durante un proceso más o menos largo de su vida, ha estado sometiendo a su cuerpo a ciertas alteraciones, situaciones de estrés mecánico, estrés emocional, estrés postural. Esta suma del estrés mecánico, postural, incluso emocional, hace que tengas pequeñas lesiones y a veces no tan pequeñas, pero lesiones que el cuerpo intenta ocultar, compensar con otras lesiones, otros puntos también de estrés, ¿no? Al final, con el paso del tiempo, lesiones o alteraciones que no deberían causar dolor van sumándose unas a las otras hasta tener un cuerpo saturadísimo de estas lesiones, que ya no puede saco de mierda, que no puede compensar por ningún lado. ¿Y cuál es el problema? Que sigues cargándolo aún más de lesiones. Llega un punto que el cuerpo tiene que avisarte de alguna forma. Será con la piel, será con un dolor cervical, será con un dolor lumbar, pero será con dolor, probablemente. Y cuando aparece el dolor es cuando vienen a tratarse en el ámbito de la fisioterapia. ¿Podemos resolver el dolor? Sí, tú puedes apagar la luz de alarma y hacer que se encuentre algo mejor, ¿no? Mira, ya no me duelen las cervicales. Ya, pero el saco de porquería que teníamos dentro con muchas lesiones que habías ido sumando durante mucho tiempo sigue estando ahí. Podemos vaciar el saco y eso es lo que intentamos hacer. De ahí la visión global o integral, que no solamente nos fijamos en la alarma, en la zona cervical, que es la que te duele, sino en todo el cuerpo que estaba descompensado con muchas lesiones, muchas alteraciones. Ahora bien, sabes que ahora que tienes el saco más vacío de lesiones, estarás un tiempo bien. ¿Por qué no intentar mantenerlo con un nivel bajo de lesiones para que no vuelvas otra vez a hacer una crisis severa, que es lo que tienes que intentar evitar? Y lo que intentamos promover es esa especie de prevención, de salud, pero a un largo plazo, ¿no? Que la gente sea capaz de entender que de vez en cuando ir a revisarte, ver si hay muchas alteraciones que puedes resolver antes de que te provoquen algún tipo de reacción dolorosa, es muy bueno. Es la ITV, ¿no? Y te ahorras seguramente con ver a ese fisio, a ese osteópata o a quien te vaya a tratar, 3 veces al año, igual te ahorras de estar haciendo después un tratamiento intensivo de 20 sesiones, porque estás clavadísimo, no puedes ni moverte, ¿no? Es que me lo has hilado porque era la última pregunta que tenía, que era lo que falla, la prevención, que vamos cuando el mal ya está hecho. ¿Sabes cuál es el titular de esto? Que no existe el dolor crónico. Existen personas que sufren crónicamente un dolor. Vale, entonces, el dolor, como decía Ricard, o cualquier expresión que a lo mejor la persona no lo relaciona con dolor, pero por ejemplo, ¿no? Las expresiones en piel o es que por estrés se me está cayendo el cabello. Sí, claro, porque no le llega nutriente, porque solamente hay una desnutrición, porque todo esto son señales
de nuestro cuerpo que te está diciendo que algo pasa. Y la medicina está cometiendo el error por falta de tiempo del sistema sanitario en tapar ese dolor. Yo vengo con una queja, me duele la cabeza, pues tómate esto que te quita el dolor de cabeza. ¿Pero por qué? No se indaga porque no hay tiempo, ¿vale? Y eso, claro, es un problema, ¿no? Se ha perdido ese enfoque global de todo. Entonces, cuando el cuerpo grita, pero no la parte que debe, digamos, ofrecer un mecanismo ante ese grito, no puede comunicar, no hay una comunicación con el que está en la torre de vigilancia, con tu sistema de soldados, ¿no? Pues no sabe qué tienen que hacer. Y entonces lo que va a hacer el cuerpo es inflamar, 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 porque tengo que avisarte de alguna manera. Si tú detrás de un cristal me quieres hablar y no te oigo, cada vez me vas a hablar más fuerte, vas a dar golpes, vas incluso a romper el cristal, a ver si me entero. Todo eso van a ser daños. Fíjate que teníamos antes la visión del médico de pueblo que conocía las historias personales de toda la gente de ese pueblo, ¿no? Así que ahí el ámbito de la prevención era mucho más fácil, porque sabía si había un problema de esa madre con el hijo, con el marido, si había algún conflicto con algún vecino, si emocionalmente había alteraciones que le hacían sufrir, o si ese dolor que tenía era porque estaba en el huerto cada día, aunque le decía que no, buscando patatas, ¿no? Claro, ese conocimiento de lo que pasaba, del entorno, del ámbito más personal, eso se ha perdido, eso ya no lo tenemos ahora. Dentro del ámbito médico aún es más exagerado, porque hablamos de consultas médicas de apenas 5 minutos. O a través de la aplicación, claro, imagínate. Eso es. O incluso esa consulta médica en que tienes un paciente sentado, un ordenador y levantas la vista, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa? Y entonces me dices desde cuándo. Vale, bien, la receta es esta. Tómate este medicamento. A ver, me has tocado, me has mirado, me has explorado. No existe ese proceso. Es que ni me ha no me ha mirado. Pero claro, literalmente. Claro, ¿no? entonces cuando vienen y hacemos un trabajo más del ámbito de la fisioterapia, por ejemplo, tenemos una gran ventaja, que es el hecho de poder tocar, hablar. Creo que no somos psicólogos, pero actuamos como psicólogos. Porque cuando la persona o el paciente se nos desnuda y lo tocamos, se establece un vínculo que va más allá de lo que puede establecer un psicólogo con esa persona. Al fin y al cabo, tú estás viéndolo desnudo y lo estás tocando. Eso es fundamental, ¿no? Y te cuentan cosas o se abre de tal manera que yo creo que no sabría ni a un psicólogo con toda la máxima confianza que le pueda tener, ¿no? Es que yo no sé por qué te cuento. ¿Por qué te he contado esas cosas? Pero ¿Por qué te lo cuento? sí, el primer día que nos vemos ya te cuento todo esto, que te voy a contar dentro de un par de meses, ¿no? Claro. Entonces, siempre lo mismo, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, evidentemente. Lo que pasa en la consulta también. También. Y es muy importante porque eso es fundamental para entender, primero, la situación que ha llevado a esa persona a padecer lo que padece. Y si no entiendes eso, es que no se puede solucionar. Realmente el problema está en esa situación, ¿no? A veces el contexto es más importante de lo que parece. Si tú ves a un paciente, pero no tienes buenas referencias o no sabes cuál es el contexto personal, emocional, familiar, laboral que lo rodea, que lo envuelve, te pierdes gran parte de la información que es necesaria para resolver el problema de esa persona. Por suerte, el hecho de estar con ese paciente, de tocarlo, crear un vínculo de confianza como se debe crear es fundamental. Hay una cosa muy curiosa que nos gusta mucho explicar en las formaciones, que es el tema de la performance. Para nosotros la performance es fundamental, es decir, cómo debes mostrarte al paciente, cómo el paciente debe entender que eso que tú le estás proponiendo es lo mejor que nadie le puede proponer en ese momento para su mejora física o mental, ¿no? Esa performance es fundamental, debes tener una buena performance. Debemos ser, entre comillas, un poquito actores, ¿no? Pero tú tienes que venderte, tienes que vender tu producto. Y esa persona debe saber que estás con alguien de máxima confianza y el mejor para tratar ese problema que le está afectando desde el tiempo que haga que le está afectando. ¿Sabes qué se busca ahí? El apoyo de la tribu. Es decir, como humanos que somos, esta falta de interacción, en este caso ante el profesional, claro, necesitamos eso, somos animales sociables. Entonces, toda esta despersonalización, incluso ya después de COVID, ¿no? Que se ha cogido como miedo al contacto, a la interacción, todo esto nos enferma. Entonces, necesitas, a veces hace más
esa buena performance y esos 40 minutos de visita únicamente escuchando, mirando los ojos al paciente, que lo que le puedas hacer después, que también sumará, evidentemente, pero sin esa primera parte no vas a entrar, no vas a entrar. Entonces necesitamos esa conexión y eso a nivel hormonal es oxitocina pura, que es de los mejores medicamentos que podemos tener. Existe una cosa muy importante que es el factor humano, y eso en los estudios que hacemos a nivel científico, siempre existe el grupo control, que es un grupo al que se da un placebo, ¿no? Y el grupo intervención con el que haces el trabajo que quieres demostrar que funciona bien, ¿no? En el caso de la fisioterapia, como hay un contacto humano, hay un contacto, una interacción humana, no es un medicamento, tómate la pastilla verde y la verde igual no tiene nada, no, es un contacto humano, ese factor humano juega un papel determinante, porque se sabe que el factor humano, el contacto humano, puede desencadenar en esa persona reacciones bioquímicas exactamente iguales que muchos medicamentos. Entonces, que esa persona a la que tú tocas, con la que tú hablas, diga, pues me encuentro mucho mejor, y no le has hecho nada en un estudio clínico, me refiero, nada que realmente tuviera que funcionar para esa persona, se puede entender gracias a ese tipo de reacción. En un estudio, mira, mi doctorado fue sobre hernia de hiato y el reflujo gastroesofágico. Bien, ya teníamos un grupo control y un grupo intervención. En el grupo intervención hacíamos un trabajo manual para corregir la hernia de hiato y mejorar el reflujo gastroesofágico. Y el grupo control le hacíamos nada, pues unas tonterías de ejercicios ahí para tocamos la barriga, pero sin hacer nada especialmente, ¿no? Es decir, nada, no hacíamos nada que tuviera un efecto mecánico sobre la hernia y sobre el reflujo. El primer paciente que vino del grupo control, claro, ellos no saben en qué grupo están, ¿no? Tú les, entre comillas, engañas, ¿no? Y ellos deben creer que lo que vas a hacer es muy bueno, sea lo que sea. Primera persona que vino que estaba fastidiada hacía muchísimos años, no le hice apenas nada que tuviera que ver con el reflujo gastroesofágico y mejoró como nunca en la vida, lo cual a mí me destrozó, porque pensé, vaya mierda de estudio voy a hacer, ¿no? Si la primera que le hago algo que no funciona o que no debería funcionar, a ella le salva la vida. No sé qué me ha hecho usted, pero me encuentro como nunca, el marido agradeciéndome, digo, madre de Dios, esto va a ser una mierda. Al final, el factor humano también tiene parte de la presencia. Fe y la confianza ciega en tu profesional. Claro, es eso, es la performance. Tú intentas atenderlos lo mejor posible. Tampoco el grupo control no es que lo atendiera mal. Quizás tenga que haberlo hecho así, ¿no? Pero no, intentas atenderlos de forma correcta, ¿no? Y eso hace que también genere ese vínculo, esa confianza que hace que mejoren en muchos casos. Por suerte pasó con esa señora y los demás ya no mejoraron tanto. O sea que al final el estudio fue fantástico, estuvo muy bien, pero una muestra más de que el factor humano es muy importante para todo, en positivo y en negativo. Esto que está comentando él y esta cercanía, esa oxitocina que al final está segregando, es lo que nos falta tanto, entre tantas otras cosas, pues somos la especie que más se ha apartado de su naturaleza, más se ha apartado de ahí, y esto hace que tu cuerpo, tu parte más primitiva a nivel cerebral está reconociendo estas actitudes, ¿no? Yo te escucho, tú me escuchas, y esto ante el ejemplo anterior del cristal ese insonorizado que uno no escucha al otro, hace que vaya perdiendo esa insonoridad y que nos vaya escuchando. Hace que ese que está en la torre de vigilancia y esos soldaditos, ¿no?, se empiecen a escuchar y empiecen a intercambiar información y a orquestar el mecanismo que tengan que hacer para solventar. El cuerpo se sana, el cuerpo se cura, pero si no se escucha, no sabe qué tiene que hacer. Entonces, pues, ¿esto qué hago? ¿Lo tiro o lo guardo? ¿Lo tiro o lo guardo? Pues haz lo que te parece, pues lo tiro, todo por culo. Y esto también, fuera, ¿no? Y esto son las enfermedades. Entonces, cuando más nos intentemos conectar y escucharnos e intentar hacer entender y volcar toda esa información para que la persona también reconozca y no simplemente se ponga bajo una etiqueta y se conforme con lo que tenga, entonces vamos a empezar a mejorar cuando tengamos todo esto. Y ahí como cobrará muchísimo sentido vuestro trabajo. Mira, fíjate, y ya con anécdota de acabo, que ya te veo la cara. No hay... Mira, en cuanto a la psoriasis, no pasa nada. La psoriasis... Acabo con esto. La psoriasis, enfermedad autoinmune, no la sabemos, ¿no? Ese sobrecrecimiento de piel. No hay ninguna especie, ninguna, excepto la humana,
que pueda sufrir psoriasis. A excepción de los últimos años, que se ha visto que el perro doméstico empieza a sufrirla también. Por la historia de años y años que lleva en convivencia, ¿no?, la especie humana con la canina doméstica, y está ya, eso de los perros aparecen a sus dueños, está mimetizando, o sea que, fíjate, hasta dónde puede llegar. Muy bueno, más poco, ¿sabes? Para que así, si tienes que cortar el programa. No, yo me quedaré aquí 2 horas más. 2 horas más, porque además Que pasa el tiempo volando con explicáis nosotros. perfectamente, es que es entendible para todo el mundo, sea profesional o no, de la salud. Me quedaría aquí. Y luego, y porque no hemos hablado con temas de fertilidad, que el otro día venimos No, es que encima nos han quedado temas madre mía. en el cajón, con lo cual, no sé, no, lo vais a tener que volver. Tendréis que volver otro día, pero bueno, nos quedamos con el escuchémonos y dejémonos tocar. Dejémonos tocar. Porque así entendemos muchas cosas y atacaremos muchos problemas de raíz, no solo la solución inmediata. Nos ha quedado muy claro. Infinitas gracias, Marcel, Ricard, un verdadero placer. A vosotros. Y con todo lo que nos ha quedado, iremos preparando el guión del siguiente podcast. Eso mismo. Cuando queráis. Muchas gracias. Nada, hasta la próxima.